Durante estos últimos días, los diputados Luis Cuello y también Camila Rojas anunciaron que van a presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto con el propósito de evitar que la denominada megatoma en los cerros La Virgen y Centinela de San Antonio, en la región de Valparaíso, sea desalojada. Vamos a hablar precisamente de lo que ocurre con esta toma, de cuál es la realidad de los vecinos que habitan en este sector, precisamente con el diputado Luis Cuello, que representa al distrito número 7 en la región de Valparaíso, que incluye la comuna de San Antonio. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conversar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Sí, diputado, claro, es bien impresionante, ¿no? Lo que ocurrió con esta toma, nos imaginamos por la cantidad de personas que han llegado a vivir ahí y que han armado su vida también ahí, su día a día, de forma más o menos habitual y cotidiana. ¿Cómo ve usted el escenario cuando ya hay una amenaza latente de desalojo de este lugar? Sí, claro, yo creo que primero es bueno situar Ujú. la dimensión del Sí. problema. Ahora, naturalmente que hay un contexto nacional en el sentido que hay una enorme cantidad de campamentos en Chile y sobre todo en la región de Valparaíso y en el caso de San Antonio no es el único campamento, pero se habla de una megatoma, es un campamento que es grande en terreno y también en cantidad de familias. Se estima, según los catastros que ha elaborado el gobierno, que son más de 3.400, no, perdón, 3.900 familias que viven en ese campamento, es decir, cerca de 10.000 personas. Eso es lo que se ha ido registrando. Y al mismo tiempo hay una cantidad importante, cerca del 30% de niños, niñas y adolescentes. También hay personas mayores, personas con dificultades de movilidad. Es decir, además son personas que ya se han establecido, tienen una suerte, tienen organización, se organizan en distintos comités de vivienda. Y claro, en general, esta formación de este campamento responde, como en muchas otras partes de Chile, a la falta de una vivienda digna y adecuada. Que tiene que ver con eso. Hay otros fenómenos que son también que pueden estar presentes, pero creo que lo principal tiene que ver con la falta de vivienda. Entonces, la verdad es que, claro, este terreno es propiedad privada, el Cerro Centinela, Cerro La Virgen, son propiedad privada. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo es que los propietarios interpusieron un recurso de protección ya hace 2 años, si no me equivoco. Ese recurso de protección se fue tramitando en contra de los ocupantes y ha otorgado, se le ha dado la razón a los propietarios y se ha ordenado por parte del Poder Judicial el desalojo del campamento. Entonces, hay un problema, claro, de carácter jurídico que está siendo resuelto por los tribunales, pero el problema de fondo es el problema social y político y económico. Es decir, primero, cómo se practica un desalojo de esas características, y ahí hay una dificultad material y que tiene que ver también con que un desalojo a esa cantidad de personas siempre va a implicar alguna clase de vulneración a los derechos de las personas. Eso por un lado. Y lo segundo es que también, como esto no resuelve el problema, no es la solución el desalojo, porque ¿a dónde van a ir a parar? ¿Dónde van a vivir todas estas personas, estas casi 10.000 personas que serían desalojadas? Entonces, es un problema serio, un problema grave que se ha ido extendiendo en el tiempo, y lo importante acá es que podamos encontrar soluciones como Estado para el conjunto de las personas y también para la ciudad de San Antonio. La ciudad de San Antonio también, naturalmente, sufre los impactos por este crecimiento poblacional, que es inorgánico y que es desordenado, porque también hay más requerimientos para servicios públicos. Entonces, son dimensiones que hay que atender para poder examinar este problema. Diputado, usted que representa la zona, conoce a los vecinos, conoce el lugar, conoce el sector, algunas dudas en relación a la conformación también de esta megatoma. Primero, ¿hace cuánto tiempo comenzó a establecerse la gente en este terreno para llegar a la cantidad de personas de la que estamos hablando, 3.900 familias? Y lo segundo, ¿cómo funcionan? ¿Hay servicio de agua potable, servicio de luz eléctrica? ¿Cómo ellos han ido funcionando en la medida de que la población también ha ido creciendo? Sí, claro, esto, a ver, se comienza a poblar en mayor medida el contexto después de post-estallido, en el contexto de la pandemia, con la crisis económica que vino también. Yo creo que esa crisis económica que se originó en la pandemia también explica muchísimo el crecimiento de los campamentos en Chile y particularmente en la región de Valparaíso. Ahora, los pobladores están organizados en comités, se proveen de algunos servicios mínimos, pero, por ejemplo, ahí, naturalmente, como son terrenos privados, no hay transporte público, no hay adentro un consultorio, es decir, no hay servicios que son básicos para poder
para poder vivir. Entonces, eso tiene que ver también con una planificación hacia el futuro. ¿Qué se espera? Lo que ellos quieren, nosotros nos hemos reunido con algunos de los comités, de hecho, hace pocos días junto a la diputada Camila Roja nos reunimos con comités del Cero Centinela, y en definitiva ellos aspiran a la radicación, es decir, a mantenerse ahí, o sea, a vivir en ese lugar, proyectar su vida en ese lugar. Ellos ya han construido sus viviendas. Entonces, claro, el punto es que cómo se adquiere el terreno, y hay varias alternativas. Una alternativa que se ha planteado en algún momento ha sido la expropiación o la compra del Estado. El gobierno se ha negado a esa solución, y hoy día se están trabajando soluciones alternativas como la formación de cooperativas. Bueno, todo eso está en desarrollo porque también requiere mucho diálogo. Aquí hay un ejercicio de gobernanza que es necesario de hacer, mucho diálogo con la comunidad que vive ahí, también con los propietarios. Entonces, esto es una noticia en desarrollo, pero mientras pasa eso, hay un plazo que es fatal, un plazo que es el plazo del 31 de enero para proceder al desalojo. Y por lo tanto, frente a esa amenaza, porque es un riesgo, como digo, latente, que angustia a las personas, la posibilidad del desalojo que puede derivar en hechos de violencia que nadie quiere, y por lo tanto, nuestra preocupación es esa. Y también desde el punto de vista humanitario, ¿qué ocurre con los niños, niñas y adolescentes que viven ahí? ¿Qué ocurre con las personas mayores? ¿Qué ocurre con las personas que están enfermas y que habitan el campamento? Y por eso que la iniciativa que hemos adoptado es la de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una medida cautelar, justamente por esos argumentos. Es decir, acá se puede producir una grave vulneración de los derechos de las personas, y por lo tanto lo que esperamos es que la Comisión Interamericana, una vez que presentemos este documento, bueno, pueda orientar al Estado de Chile para que postergue el desalojo y que, en definitiva, se genere un tiempo adecuado para encontrar una solución definitiva que sea además armónica también con la ciudad, y también que permita al mismo tiempo resguardar los derechos de las personas que no viven en el campamento, pero también tienen comités de vivienda y están esperando por una vivienda. O sea, yo creo que también es importante hacer ese equilibrio también, ya porque hay muchas personas que forman comités y que, en definitiva, han hecho el ejercicio de tener sus ahorros, y importante también se cautele también el derecho de esas personas a acceder a una vivienda. Entonces, creo que hay que también, en el fondo, poner sobre la balanza todos esos elementos, pero lo fundamental es que no se llegue a una solución que más bien agravaría el problema y que además requeriría de mucho esfuerzo, a ver, de un contingente policial enorme, y que naturalmente eso o sea, puede derivar en violencia, ¿no? No hay que ser adivino para pensar que un desalojo de esas características sería un desalojo violento, porque la gente además, bueno, ellos viven ahí, entonces no tienen además a dónde llegar. Entonces, cuando se plantea a veces ligeramente que hay que desalojar los campamentos, claro, porque hay un tema de propiedad. El punto es que hacia dónde se desaloja las personas, con sala de lanzamiento. No se pueden lanzar a cualquier lugar. O sea, hay personas que deben vivir, deben tener un techo donde vivir, servicios básicos, y eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante. Yo espero que, en definitiva, esta medida cautelar que vamos a deducir ante la Comisión Interamericana pueda contribuir también a crear un mejor clima, y también para darle sentido de urgencia a buscar una solución. Diputado Cuello, es bien importante lo que nos decía usted en relación a la comparación que puede existir con vecinos que sí conforman comité de vivienda, que mientras tanto tienen que pagar por el arriendo de una casa, mientras sale la casa definitiva, ¿no? La vivienda propia, que puede ser como el sueño de toda familia, mientras estas otras personas, con una necesidad imperiosa, lo entendemos así, toman un terreno y finalmente crean una comunidad y una población, en definitiva. Cómo lidiar con eso, ¿no? También entre las familias que lo hacen de forma correcta y las familias que por necesidad también tienen que recurrir a esta otra alternativa. Y lo otro, diputado, usted nos decía que el Estado se había negado de alguna manera a poder comprar este terreno para crear allí una vivienda para estas personas. ¿Por qué eso suena tan complejo de hacer? Quizás podría, uno pensándolo en simple, ¿no? En súper sencillo, podría ser la solución más definitiva. El Estado pasa plata, compra el terreno y se pueden construir viviendas ahí mismo, mejorar las viviendas ya existentes, generar alcantarillado, no lo sé. ¿Cómo ve usted esa solución que así a simple vista puede parecer fácil? Sí, bueno, no es tan sencilla, Me porque imagino, me también imagino. tiene que ver con uso de recursos que son bastante ingentes. Ahora, tampoco creo que hay que descartarlo, pero también lo que yo he entendido, el diálogo con las comunidades, con los dirigentes, es que en definitiva también ellos también están dispuestos a hacer un esfuerzo para poder adquirir sus viviendas. O sea, no es que en el fondo estén aspirando que se le entregue de forma gratuita. Entonces, yo creo que
Bueno, hay que ir viendo cómo se desarrollan las conversaciones, pero como digo, el gobierno está trabajando en una alternativa sobre cooperativa que aún no conocemos en su profundidad. Nos gustaría contar con más información. Vamos a pedir más información también al Ministerio de Vivienda sobre cuál es el plan que se está vislumbrando. Yo creo que más bien se están explorando caminos y no se llega a un camino definitivo porque esto también requiere el acuerdo de muchos actores, pero sin descartar nada, yo creo que lo principal es que, en definitiva, la solución que se adopte sea una solución que sea viable en el tiempo, que permita dar certidumbre a las familias y también dar certidumbre a la ciudad de San Antonio y que también involucre una proyección respecto de cuál va a ser la demanda total y permanente de los servicios públicos en términos de colegios, por ejemplo. Nos contaba, por ejemplo, que hay muchas dificultades para acceder a los colegios, también que hay discriminación porque se discrimina a quienes provienen de la toma, tienen que ocultar su origen, o sea, que viven en la toma para poder, por ejemplo, conseguir un trabajo. Entonces, también son problemas que bueno, que vienen como una derivada ya de este fenómeno social que es la falta de vivienda en Chile, que es tan grave y que, bueno, yo quiero decir también, que rescatando que el gobierno al respecto se ha preocupado del primer día del problema de la vivienda, a través del programa de emergencia habitacional y que está avanzando. Entonces, al respecto, digo, para que no quede la idea de que no Mm. se están haciendo cosas, yo creo que el gobierno ha hecho un empeño, se están construyendo viviendas, está avanzando el plan de emergencia habitacional, entonces, pero claro, no es sencillo el problema, esto no se resuelve un día para otro, tarda años y aparecen estas dificultades o estos fenómenos como este megacampamento que ciertamente requiere esfuerzo y voluntad por parte de todos. Diputado, para cerrar, diputado Cuello, para cerrar, lo que usted mencionaba de los vecinos, la infraestructura, la posibilidad de postular a colegios, a trabajos, nos imaginamos el sentir de los habitantes de la misma toma, pero el sentir de los habitantes, de los otros habitantes de San Antonio, ¿qué apreciación tienen sobre estos terrenos ocupados y tomados? ¿Cómo conviven, ¿no? Estos dos sectores, por decirlo de alguna manera? O sea, yo creo que, a ver, hay un impacto que es natural, o sea, cuando hay saturación de ciertos servicios y cuesta más acceder a ellos, eso obviamente provoca incomodidad. Entonces, por lo tanto, eh, lo que sí hay que pensar es cuál es el camino para poder enfrentar ese crecimiento de la demanda. O sea, en términos de qué, de los residuos domiciliarios, por ejemplo, aumenta la basura, aumenta la cantidad de basura, bueno, aumenta la cantidad de demanda por servicios médicos o por servicios educacionales. Entonces, el punto es cómo se enfrenta ese crecimiento de la demanda, que significa crecimiento de la población. Claro, es un crecimiento de la población que es más inorgánico, un poco más desordenado, pero es un hecho, es un dato de la realidad, y por lo tanto eso también debe ser, digamos, abordado con perspectiva de, de solución, ¿ya? Con perspectiva, no de esto no se va a resolver, o sea, ya está instalada esa realidad, ese crecimiento poblacional, por lo tanto ahora lo que quiere es que el Estado pueda planificar cuáles son, en qué áreas se debe fortalecer con mayor urgencia estos servicios que han crecido en demanda y en solicitudes. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Estaremos atentos entonces a la acción que pueda tomar o definir la Corte Interamericana frente a esta solicitud, porque ya estamos cerca del plazo final y claramente debe haber preocupación también entre los vecinos, habitantes de la toma, etcétera. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Gracias, que esté muy bien. Conversábamos entonces con el diputado Luis Cuello, que representa precisamente a la comuna de San Antonio, donde se instala esta megatoma. Él lo que está impulsando es evitar el desalojo de la megatoma mediante una acción en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.